Reporte 100. Agradecemos que pueda conversar con nosotros la subsecretaria de Salud Estatal, Gabriela Nucamendi Cervantes. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Hola, muy buenos días, Pati. Es Gabriela, subsecretaria, 998 contagios. ¿Ante qué estamos en este momento? ¿Qué está considerando la Secretaría de Salud como medidas ante este récord que se ha presentado en la entidad? Fíjate que en este momento estamos en un momento de alta circulación de virus respiratorios, no únicamente de SARS-CoV-2, sino también de algunos otros, como el virus syncytial respiratorio, adenovirus, otros coronavirus, influenza. Como en toda temporada invernal, pues obviamente esta circulación incrementa las infecciones respiratorias agudas, tanto en días altas como en días bajas. Como bien lo has dicho, presentamos el número más alto de casos confirmados en 24 horas. Esto se debe obviamente a varios factores. Uno de ellos es alta circulación, las bajas temperaturas. Acto siguiente continuamos en pandemia y actualmente pues ya tenemos la incursión también de una nueva variante. Pero estamos también de forma secundaria ya recibiendo los casos confirmados secundarios a las fiestas decembrinas que tuvimos hace algún par de semanas. Es parte de lo que ya veníamos esperando, es parte de lo que también la Secretaría de Salud ya se venía preparando para poder brindar atención tanto en los centros de atención COVID, que tenemos 19 distribuidos en todo el estado, y que obviamente tanto nuestras unidades de primer y segundo nivel se encuentran ya con el personal capacitado y con la suficiencia para poder captar a nuestra población. Ahora bien, algo también que hemos reforzado, que es reflejo de estas cifras que tenemos actualmente, es que tenemos la capacidad diagnóstica. Tenemos la capacidad de poder llevar a cabo la detección de pacientes que llegan con signos y síntomas respiratorios en nuestras áreas de detección. Tenemos tanto pruebas antigénicas, que son las que normalmente se conocen como las pruebas rápidas, pero también tenemos la posibilidad de poder llevar a cabo las pruebas de PCR y las pruebas de anticuerpos. Con esta capacidad, obviamente, tenemos la capacidad también de tener mayores detecciones y, por ende, tener la oportunidad diagnóstica y poder brindar una atención oportuna a nuestra población. Nos dice de las pruebas que se están realizando, ¿cuál es el criterio que se aplica para aplicar una prueba de antígeno o una prueba de PCR? Han dicho a autoridades de salud o expertos en el tema del COVID que esta nueva variante Omicron puede dar más falsos negativos en la prueba de antígeno, que puede ahí no reflejarse. Es correcto. La evidencia nos ha dicho eso, es por eso que no únicamente realizamos pruebas antigénicas. Recordemos que existen protocolos ya bien establecidos para poder hacer la determinación o la identificación de estos casos sospechosos. El primer criterio que se tiene que cumplir es presentar signos y síntomas respiratorios que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso para COVID-19. Esto obviamente lo saben perfectamente nuestros médicos que están en los centros de atención y el personal de salud. Cuando una persona llega a solicitar atención, primeramente pasa por un espacio de triage donde es valorado y posteriormente ya si se identifica que cumple con los requisitos, pasa al área donde es valorado por el área médica. Dependiendo de un interrogatorio exhaustivo de la realización de un formato de casos, se define el tipo de prueba que se le debe realizar. Lo que me gustaría que la audiencia tuviera también claridad es que las pruebas de PCR nos sirven también para poder hacer no solo la identificación de los casos positivos, sino también para poder identificar qué variante está circulando en nuestra entidad federativa. Es por ello que se tiene una proporción de muestras. Obviamente nosotros estamos priorizando en aquellos pacientes que presentan signos y síntomas graves. ¿Por qué? Porque lo más importante es detectar si las variantes que circulan en nuestro estado presentan mayor gravedad en comparación de aquellos que tienen signos y síntomas leves. Es ahí la importancia de poder tener esta diferenciación entre las muestras que se toman, pero sobre todo poder tener un criterio muy claro de que los pacientes que sean muestreados realmente cumplan con la definición operacional.
Y en las pruebas estas que se han hecho, me dice sobre todo la PCR, que es para poder saber cuál es la variante, ¿han encontrado que la dominante en este momento cuál es? La variable Delta. Esta es la que tiene mayor predominio en el mosaico viral que está en el estado. Si me repite, no le entendí bien otra vez. A ver, ¿me dice? La variable Delta. La Delta es la que sí. Esa es la que está denotando en la entidad federativa. Ajá. Y nos han dicho que la variante Delta, pues a diferencia de la Omicron, sobre todo es la que lleva a más hospitalizaciones. No hay confianza por parte de la gente, no ha relajado las medidas y es por eso que se ha dado este contagio y no tanto por la facilidad que nos dicen de Omicron para poder contagiar. En realidad, dos factores. El simple hecho de haber pasado ya por las fiestas decembrinas, esta relajación pues se dio. Sí. No podría cuantificar la proporción de la población que de alguna manera no puede eventos previos que se tuvieron. Es parte de lo que nosotros ya esperábamos. Esperábamos que la alta circulación viral que normalmente se tiene una temporada invernal lado al tema de las fiestas decembrinas, pues obviamente diera como resultado mismo que empezó a dar la semana pasada como se tenía previsto. Subsecretaria Nucamendi, en los hospitales en este momento, ¿cuál es la situación en cuanto a las camas? ¿Hay capacidad para, en caso de que así se requiera, en los distintos hospitales públicos? Así es, qué bueno que pregunta eso. Fíjense que a pesar de que tenemos un incremento de casos importante de COVID-19, la mayoría de ellos, en un 90%, son pacientes ambulatorios, es decir, que presentan síntomas leves que pueden resguardarse en casa. Sin embargo, mantenemos una ocupación baja aún. Estamos entre el 30 y 33% de ocupación dentro de las camas disponibles para pacientes COVID. Es decir, que no se ha notado, a pesar del incremento de casos ambulatorios, no empezamos a notar ni tenemos una tendencia a la alza de pacientes hospitalizados. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué medidas de contención o de restricción? Ya nos anunciaban o que esta semana iniciamos a estar en semáforo naranja. Sin embargo, el número de casos que se ha presentado, 998 nunca antes. ¿No hace necesario que las medidas tuvieran que ser todavía más restrictivas o subir a un semáforo rojo? ¿No se contempla esa posibilidad? En realidad lo que hace necesario es que toda la comunidad se comprometa a mantener las medidas básicas de sana distancia, del uso adecuado de cubrebocas, del lavado de manos, de evitar reuniones en espacios cerrados, de poder utilizar alcohol gel, de estar en espacios ventilados. Es decir, si nos apegamos a estas medidas básicas de la cadena de contagio, es muy importante respetar los aforos, sobre todo tanto en espacios públicos, tanto cerrados como abiertos. Creo que completamente convencidos que si la población se hace responsable y nos hacemos corresponsables todos, la cadena de contagios se rompe. Pero si de alguna manera hacemos más débiles estas actividades y nos mantenemos en espacios sin cubrebocas, no respetamos estas medidas, pues obviamente vamos a propiciar más contagios en la población. ¿Y la tarea de las autoridades cuál sería? Esa es la tarea que menciona para la población. ¿Cuál sería la tarea de las autoridades ante este número nunca antes visto en Sonora, en el número de contagios? La responsabilidad de la Secretaría de Salud junto con el sector salud, que conforman el resto de las instituciones, primero es obviamente informar a la población, informar sobre la situación que estamos viviendo, que eso lo hacemos diariamente en nuestras redes y que además salimos a medios de comunicación, en conferencia de prensa, pero también obviamente estar preparados para brindar la atención. Tenemos actualmente, como lo mencionaba, 19 centros de atención COVID en todo el estado. Sí. Tenemos la capacidad de poder atender a la población.
pero también tenemos la capacidad, si en un momento dado se requiriera, pues de que esta población sea atendida de forma especializada. Si en un momento dado se agrava, pues tenemos la capacidad de camas hospitalarias para la atención de pacientes COVID. Y obviamente parte de nuestras funciones principales es poder articularnos no solo con el sector salud, sino con otros actores principales que nos ayuden a que estas tareas de prevención se lleven a cabo, como lo son los ayuntamientos, las cámaras de comercio y obviamente otros múltiples actores que al final lo que hacen es sumar y reforzar estas acciones de prevención y mitigación de riesgos. ¿El Comité de Salud sesiona? ¿Es correcto? ¿En este momento? Sí. El Comité Estatal de Salud, de hecho, acaba de sesionar. Sí. Tenemos los acuerdos vigentes, estos están públicos en el boletín que está publicado en la página oficial. En algún momento, y qué bueno que lo comentó, el fin de semana tuvimos algún documento circulando con algunas restricciones que de hecho era falso, lo hicimos público en nuestras redes. Lo que sí tenemos público y que el Consejo ha aprobado y se mantiene vigente es el respeto a las medidas preventivas, el mantener los aforos, que estos aforos que están establecidos actualmente, inclusive fueron consensuados tanto con el sector como con los vocales de este Consejo, ¿no? Sí, hay lugares de riesgo como las maquilas, como las fábricas, donde trabaja muchísima gente, son espacios cerrados. En estos lugares se está trabajando de manera normal. ¿Se ha buscado hacer alguna modificación ahí? Existen protocolos. De hecho, el equipo de la Secretaría mantiene articulándose con estas empresas, no solo a nivel estatal, sino también a niveles jurisdiccionales y locales. Ya hay protocolos establecidos de las medidas que se tienen que llevar a cabo en estos espacios, sobre todo los espacios laborales, donde pasamos pues 8 horas o más de 8 horas diarias laborando. En ese documento, que también es público y que hemos estado teniendo reuniones con los ayuntamientos y las empresas, pues se les explica con claridad la necesidad de mantener los filtros colocados a los ingresos, la sana distancia, si es necesario alternar inclusive los turnos de los colaboradores, pues se tiene que hacer para poder hacer cumplir los aforos que actualmente marca con base al semáforo que tenemos establecido en cada uno de los municipios. Mantener el uso de cubrebocas durante toda la jornada laboral, propiciar que en estos espacios se tenga acceso a alcohol gel, que se tenga acceso a jabón y agua para el lavado de manos. Entonces, por eso mencionaba que es una corresponsabilidad. Nosotros emitimos los protocolos, la directriz, hacemos la gestión para que esto en un momento dado sea conocido por todos los responsables que están a cargo de llevar a cabo estas medidas, pero también debe de haber una corresponsabilidad tanto del usuario, los trabajadores, como obviamente pues los mandos medios directivos que se encargan de la organización de estos espacios laborales. Estamos platicando con la Subsecretaria de Salud Estatal, Gabriela Nucamendi Cervantes. A propósito de esto que menciona en cuanto a lo que hay que mantener, el gel antibacterial, el uso del cubrebocas, la sana distancia, vemos que hay algunos lugares que utilizan este tipo de tapetes que ya nos han dicho que no son útiles. Se sigue exigiendo a lugares como por ejemplo farmacias u otro tipo de negocios que al entrar existan este tipo de tapetes que a veces lo único que vemos es que ensucian el piso. En realidad por parte de la Secretaría de Salud no hay una exigencia para la colocación de estos tapetes, porque la evidencia nos dice que pues no son útiles para prevenir los contagios de SARS-CoV-2. Pues ya no hay necesidad, porque lo seguimos viendo y nos dicen que de no poner los tapetes les van a aplicar una multa. No existe la necesidad porque no existe la evidencia de que estos tapetes de alguna manera mitiguen el contagio de esta infección. Sin embargo, pues obviamente, tanto en el ámbito público, principalmente el privado, de alguna manera creo que a la población le ha dado una sensación de tranquilidad o les daba una sensación de tranquilidad el poder identificar un filtro con un tapete colocado, pero es una decisión más bien del espacio privado donde se está colocando, ¿no? Pero no es una exigencia de la Secretaría de Salud.
En el caso de las dependencias de gobierno, ¿se han hecho modificaciones en los horarios de trabajo? Se han presentado casos también en algunas oficinas, así hemos tenido la información. ¿Se han tomado medidas al respecto? De hecho, cuando se presentan casos en oficinas de gobierno, por ejemplo, se nos notifican, nosotros entramos como equipo de la Secretaría con nuestras brigadas, inclusive con las asesorías, ¿no? Para que puedan saber con claridad cuáles son las acciones que tienen que implementar, que son estas mismas que comentaba del protocolo. Sí se tiene contemplado y se ha asesorado para que puedan tener esta alternancia de horarios. Ahora bien, eso va a depender de la situación que se esté presentando al interior del espacio, es decir, puedo comentar que los casos que se han venido presentando en estos días en espacios laborales no son derivados de brotes específicos que se hayan originado en estos espacios, sino más bien son secundarios a las fiestas decembrinas, en donde la población desafortunadamente pues no llevó a cabo las medidas necesarias y que al final pues se presentan los casos, pero no necesariamente son personas que hayan ido a trabajar con signos y síntomas francos que hayan contagiado a más colaboradores en estos sitios de trabajo. Nos preguntan de nuestro público si ante esta oleada de contagios sigue firme el Festival Ortiz Tirado. Nos dice Pedro Matilde, no sé si usted pueda dar información al respecto. En realidad hemos mantenido un trabajo conjunto con el ayuntamiento y el equipo organizador. De hecho, hoy vamos a reunión para que podamos fortalecer las acciones que se van a llevar a cabo. Es muy importante que estas medidas que tenemos ya identificadas para espacios públicos abiertos, para este tipo de eventos, pues se lleven conforme alineamiento, tendrán acompañamiento de la Secretaría de Salud. Sigue en pie el mantener activo este evento, siempre y cuando cumpla con los criterios que la Secretaría de Salud recomendará con base a la evidencia. Su secretaria, ya rapidito, ya para terminar, si nos recuerda, aunque tenemos ya mucho tiempo con esta pandemia, a veces hay cosas que necesitamos estar repitiendo, y más ahora que nos dicen que esta variante, pues los cubrebocas son muy importante cuál estemos usando, y hay quienes están recomendando ya no usarlos de tela. Recuérdenos el cubreboca adecuado. El cubreboca adecuado dependerá de las funciones que llevamos a cabo. Para la población en general, el uso del cubrebocas que le tape la nariz y boca de forma adecuada, ese es el adecuado. Pueden utilizar el desechable, pueden utilizar el de tela, siempre y cuando cumpla con los criterios básicos. Pero nos han dicho que el de tela no funciona. El de tela es una barrera, el cubrebocas es una barrera. Ahora, el de tela para funciones de atención de pacientes COVID definitivamente no es recomendable. Es decir, por eso comencé diciendo que dependiendo de las actividades que llevemos a cabo. Y de hecho, tenemos esas recomendaciones emitidas también en el lineamiento de uso de equipo de protección personal. El cubrebocas desechable que venden normalmente en las farmacias es el básico, y ese básico es el que nos sirve a la población general, que tenemos, por ejemplo, funciones administrativas, ¿no? Para poder cubrirnos y evitar contagios. El llamado quirúrgico de 3 capas. Sí, el quirúrgico. Recordemos que el cubrebocas está más bien recomendado, en un principio se le dijo así a la población, para quienes presentan signos y síntomas respiratorios y evitar en un momento dado que el contagio se dé a las personas que están sanas, ¿no? Actualmente la recomendación es que mantengamos el uso adecuado de cubrebocas en toda la población, sin signos o con signos, con la finalidad de que evitemos el esparcimiento del virus, sobre todo en espacios cerrados. O el KN95, que nos han dicho también. Ese particularmente está más bien recomendado para el personal de salud que tiene ciertas funciones de acercamiento con la población que se presenta signos y síntomas. Sin embargo, no está peleado que cualquier persona pueda utilizarlo. Bien. Muchísimas gracias.
Le agradecemos, Gabriela Nucamendi Cervantes, subsecretaria de Salud Estatal, que nos haya permitido conversar con usted en esta mañana en Reporte 100. Que tenga buen día. Igualmente, buen día. Reporte 100.